vamos a resolver el ejercicio de julio de 2020, opción B, pregunta 3, que dice: se tienen 4 cargas cuyo valor absoluto es 1 por 10 a la menos 6 coulombios, situadas en los vértices de un cuadrado de lado A igual a 30 centímetros que está en el plano XY. 2 de ellas son positivas y están en los puntos 0, 0 y AA. Las otras 2 son negativas y están situadas en los puntos 0A y A0. Calcule, en el apartado A, la fuerza que se ejerce sobre la carga más Q situada en el punto AA, debida a las otras 3. En el apartado B, la energía potencial de la carga situada en el origen de coordenadas debido a las otras 3. Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Vamos a empezar dibujando el diagrama, que es el que tenemos aquí, y vamos a empezar también con el apartado A. Y nombramos, como se puede observar en el diagrama, la carga 1 y la carga 3 son las cargas negativas y la carga 2 y la carga 4 las cargas positivas. Sabemos que las cargas Q son 10 a la menos 6 coulombios, es decir, un microcoulombio. Vamos a calcular el campo y dado que el campo es un vector, vamos a usar el principio de superposición. Y una vez que tengamos el campo, al multiplicar por la carga, obtendremos la fuerza. El campo lo podemos resolver por vectores unitarios o por trigonometría. Vamos a empezar utilizando vectores unitarios. Y vamos a utilizar la definición del campo eléctrico por la ley de Coulomb, en el que el campo es igual a la constante por la carga partido la distancia elevado al cuadrado y multiplicado por U sub R, sabiendo que U sub R es el vector R dividido entre su módulo. Lo primero que vamos a hacer es calcular los vectores unitarios. U sub R1 tenemos que es el vector que va desde Q1 hasta Q4, es decir, en metros 0,3 J dividido entre el módulo, que es 0,3, por lo que es lo mismo J. El vector unitario U sub R2 es el vector que va desde la carga 2 a la carga 4, en este caso 0,3I más 0,3 J, dividido entre el módulo de R2. El módulo de R2 será, para calcularlo de manera más sencilla, tendremos 0,3I más 0,3J, dividido, podemos sacar factor común 0,3, raíz de 2. Por último, U sub R3, este vector será 0,3I dividido entre el módulo, que es 0,3, es decir, I. Por lo tanto, cuando calcule el campo creado en la posición AA, recordamos que A es 0,3, va a ser igual a la suma de cada uno de los campos. Es decir, el campo creado por la carga 1, que es la K Q sub 1 partido R sub 1 al cuadrado, multiplicado por U sub R1, más el campo creado por la carga 2, más el campo creado por la carga 3. Voy a sacar factor común el valor de K, 9 por 10 elevado a 9, el de la carga, y multiplico por los vectores unitarios y divido entre la distancia elevado al cuadrado. Pero tengo que tener en cuenta que la carga 1 y la carga 3 son negativas, por lo tanto al multiplicar por el vector unitario lo voy a cambiar de signo, porque la carga es negativa. Es decir, voy a tener menos J dividido entre 0,3 al cuadrado, más esta carga, la 2, es positiva, 0,3I más 0,3J dividido entre 0,3 raíz de 2, este es el vector unitario, y lo multiplico por la inversa de la distancia al cuadrado. Y por último, con esto obtengo un valor del campo de... Para calcular la fuerza, simplemente tengo que tener en cuenta que la fuerza es igual a la carga multiplicada por el campo, dado que tengo la carga 4, va a ser la carga 4 multiplicada por el campo en esa posición, es decir, el campo en AA, que ya lo he calculado antes. Eso me queda, la carga 4 es positiva, así que es más 10 elevado a menos 6, multiplicado por el campo. Con esto tengo hecho el apartado A con vectores unitarios. Vamos a hacerlo ahora de una segunda forma, que es por trigonometría. Voy a dibujar los campos creados por cada una de las cargas. La carga 1, dado que es negativa, va a crear un campo en dirección hacia sí misma y va a estar situado en el eje Y. La carga 2 es positiva, así que el campo que va a crear va a ser hacia afuera de sí misma, en esta dirección. Y este es el campo creado por la carga 2, E2. Y por último, el campo creado por la carga 3, de nuevo, carga 3 es negativa, así que va a ser en dirección hacia ella, y este es E3. Vamos a seguir usando superposición, como bien escrito, pero esta vez, para calcular los campos, nos fijamos en que, por simetría, el módulo del campo 1 y el módulo del campo 3 son iguales. Como estoy calculando el módulo, pongo el valor absoluto. Y solo me queda calcular el campo 2. Si me fijo en el campo 2, el ángulo que forma la línea que une Q2 con Q4
forma un ángulo alfa y ese ángulo alfa es 45 grados. 45 grados, el seno y el coseno son iguales, por lo tanto, al hacer las proyecciones en el eje X y en el eje Y, sabemos que la proyección del campo 2 en X va a ser igual a la proyección del campo 2 en Y, que va a ser, puedo poner coseno de alfa o seno de alfa, me da igual, sustituyendo, tengo de esta forma el valor de E sub 2x y E sub 2y es el mismo, es de 3,5 por 10 a la 4 newtons por coulombio. Estoy poniendo el valor absoluto de cada una de las proyecciones. Si nosotros ahora tenemos en cuenta que E sub 1 va hacia abajo en el eje Y, por lo tanto es negativo, E sub 3 va hacia atrás en el eje X, por lo tanto es negativo, y E sub 2 va hacia arriba y hacia la derecha, es decir, en los dos es positivo, puedo trabajar por ejes y tendré que en el eje X el campo total en X será igual a el campo 2 en X menos el campo 3. Que me da un valor de menos 6,5 por 10 a la 4 newtons por coulombio. En el eje Y tendré que el campo total en Y es igual a E2 en Y menos E1, que me da el mismo valor como hemos visto en la otra forma de hacerlo. De esta manera, el campo total como vector me queda, para calcular la fuerza, opero de la misma manera que antes y obtengo el mismo resultado. Para el apartado B, me pedían el potencial, vamos a usar la superposición de potenciales. Sabemos que el potencial viene dado por la fórmula K por Q partido por R. Tenemos que tener en cuenta que el potencial es un escalar. Una vez que calculemos el potencial total, lo multiplicaremos por el valor de la carga y obtendremos el valor de la energía potencial. Tenemos que calcular entonces el potencial en el origen de coordenadas, es decir, el potencial en 0, 0. Eso va a ser igual a la suma de cada uno de los potenciales, es decir, el potencial creado por la carga 1 más el potencial creado por la carga 3 más el potencial creado por la carga 4. No pongo la carga 2 porque es la que está en el origen. De esta manera tendré que es K por Q1 dividido entre 0,3 más K por Q3 dividido entre 0,3 más K por Q4 dividido entre 0,3 raíz de 2. Puedo sacar factor común el valor absoluto de las cargas, pero no me puedo olvidar de que la 1 y la 3 son negativas y la 4 es positiva. Por lo tanto, tendré esto que lo saco como factor común. El 0,3 también lo puedo sacar como factor común. Y me quedará menos 1 por el valor negativo de la carga 1, menos 1 por el valor negativo de la carga 3, más 1. Y no me puedo olvidar de la raíz de 2 que no lo he sacado factor común. Opero todo esto y me queda menos 3,88 por 10 a la 4 voltios. Para calcular la energía potencial, como hemos dicho, en el punto 0, 0, lo que vamos a hacer es multiplicar la carga 2 por el potencial en dicho punto. La carga 2 sabemos que es 10 a la menos 6, positiva, y lo multiplicamos por el potencial que hemos calculado antes. De esta manera me queda una energía potencial que tiene este valor. Y con esto tenemos hecho el ejercicio.